Transfronterizos por esencia, los Pirineos son un espacio de retos compartidos y de cooperaciones antiguas. El bosque ocupa más de la mitad de la superficie del macizo pirenaico y provee numerosos bienes y servicios. Los cambios climáticos pueden afectar de modo importante a nuestros bosques. Pueden causar decaimientos, la desaparición de especies o de hábitats notables o el deterioro del paisaje forestal, uno de los principales atractivos turísticos de nuestro macizo. Los forestales pirenaicos anticipan estas perturbaciones y desarrollan herramientas comunes para mejorar el conocimiento de sus impactos en nuestros bosques y ayudarlos a adaptarse. En el 1999, diversos forestales pirenaicos se reunieron en Forespir para facilitar estas cooperaciones entre Francia, España y Andorra. Esta organización agrupa a forestales franceses, catalanes, aragoneses, navarros, vascos y andorranos. El proyecto Canopé nació de esta asociación. Persigue 4 objetivos: seguir la fenología de las principales especies forestales pirenaicas, desarrollar una herramienta para caracterizar la vulnerabilidad climática de los árboles, diseñar mapas de vigilancia para 13 especies forestales según los escenarios de cambio climático, implementar acciones de gestión adaptativa para reducir los impactos previstos. Es el primer proyecto reuniendo observación, diagnóstico y gestión adaptativa a tan gran escala. En el momento del lanzamiento del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, nos preguntamos qué indicadores nos permitirían un mejor seguimiento del mismo. Identificamos 3. El primero de ellos es la fenología, dado que ella responde exclusivamente a las condiciones climáticas del año en curso. El segundo indicador que se eligió fue el que concierne las patologías y el decaimiento. Es un indicador a medio plazo, que refleja el cambio climático, pero también puede informar de otros factores, como por ejemplo los ataques de parásitos relacionados o no con el cambio climático. Finalmente, el tercero es el cambio del área de distribución de las especies a nivel de Pirineos, un indicador a largo plazo, que tiene una evolución más lenta. Está relacionado con el cambio climático, pero en realidad responde a un gran número de factores, como la ocupación del espacio pirenaico, en gran medida afectada por factores antrópicos. ¿Qué es la fenología? Es el estadio de desarrollo a lo largo del año. Por ejemplo, el desarrollo de los brotes, la floración, la senescencia de las hojas hasta su caída. Nosotros nos interesamos principalmente a la brotación de las yemas, por el hecho de que la eclosión se produce en primavera. Hemos utilizado un protocolo existente, RENECOFOR, que permite definir distintos estados de desarrollo en función de las especies, y en cada uno de estos estadios intentamos cuantificar el número de yemas que han brotado desde el inicio del año. Donc sapin numéro 2, stade de développement 2. BS1. Donc pour le chêne numéro 18, on est sur un stade 5-6, pourcentage 90. Esta aproximación nos ha conducido a instalar parcelas complementarias a la de la red RENECOFOR, dado que había solo 7 a nivel de Pirineos. Del lado francés se han instalado 33 parcelas suplementarias desde 2013 y una veintena del lado español desde 2017. Hasta la fecha, el reto es saber si existe una evolución de la brotación, que ésta sea distinta en función de la altitud
de la especie o en función del gradiente climático Atlántico-Mediterráneo. Hasta ahora hemos podido encontrar diferentes fenologías entre los años muy calurosos y los fríos. Hemos constatado muy pocas diferencias en el caso del haya, que brota casi sistemáticamente entre el 15 y el 20 de abril. En cambio, fueron mucho más marcadas las diferencias en el caso del abeto, hasta 3 semanas de diferencia, o en el caso del roble, hasta 2 semanas. Una segunda constatación, hemos podido remarcar que en las parcelas más atlánticas, la brotación tenía lugar sistemáticamente un poco antes, dado que las condiciones más suaves beneficiaban la región, cosa que en un futuro puede resultar una ventaja o un inconveniente. Aquí estamos en un abeto cuya brotación está poco avanzada, con yemas pequeñas, marrones, cerradas, típicas de las yemas de estadio 1 en el abeto. En este lugar tenemos yemas bastante típicas del estadio 2. Han empezado a crecer, se empieza a ver un color verdoso por transparencia, pero las acículas todavía están envueltas dentro de una cutícula que mantiene la yema bien cerrada y redonda. Más adelante, cuando la cutícula cae, se empiezan a ver aparecer las acículas, que empiezan a distinguirse de la yema. Podemos hablar de estadio 3. Poco a poco, este estadio se va a continuar desarrollando. Las agujas se extenderán a un lado y a otro de la rama, y habremos alcanzado un brote de estadio 4.